Listo, pues ya estamos. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Aquí estamos como cada jueves con nuestras pláticas de temas varios aquí dentro de Logia Aura. Y bueno, pues hoy voy a tener el gusto de ser yo quien dé la ponencia. Este es un tema que pues me parece bastante relevante y creo que es uno de los temas clave dentro del estudio del ocultismo, que es justamente el cómo proteger nuestra energía. Al final, pues vamos a ir viendo que todo es energía, básicamente toda la realidad que podemos percibir, lo que miramos, lo que olemos, lo que podemos escuchar, todo al final pues son manifestaciones que no estarían de no ser porque hubo una energía impregnada por la voluntad que actuó para que pues todo lo que conocemos como realidad existiera, ¿no? Esta energía, pues, es algo que vamos a ir viendo más adelante que está a todos los niveles, está desde el nivel del macrocosmos, justamente con toda la creación, pero también esa energía, pues, fluye en nosotros y nosotros, pues, podemos hacer un buen uso de ella o un mal uso de ella, ¿no? Y justamente, pues, un mago o un estudiante de ocultismo, pues, es aquel que sabe perfectamente cómo ser consciente de esa energía que recibimos todas las mañanas, cómo ahorrarla y cómo poderla utilizar y optimizar de la mejor manera para, pues, muchas veces, digamos, producir prodigios, ¿no? Y bueno, pues con esto dicho, vamos a iniciar ya la presentación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues esta es nuestra plática de hoy. Como comentaba, es protegiendo tu energía. Vamos a dar al final de la sesión un espacio para quien tenga algún comentario, alguna pregunta al respecto. Y bueno, pues por lo pronto me voy a ir de corrido. Bueno, pues como introducción al tema, aquí vemos en pantalla pues algunos personajes curiosos, algunos que los teósofos pues identificaremos bastante bien, como es Elena Blavatsky. Disculpa, Vemos por Manuel, no, ahí... no estamos viendo pantalla, disculpa que te interrumpa. Ah, ok. A ver, un momento. Qué bueno que me comentas, Caro, gracias. A ver si ya. A ver si ya se ve. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Muchas gracias, Caro. Bueno, como les comentaba, pues aquí tenemos en esta intro pues tres personajes básicamente, ¿no? Tenemos por un lado a Elena Blavatsky, que pues aquí todos en la teosofía pues creo que la ubicamos, que es básicamente nuestra principal maestra. Tenemos en medio a pues personaje de caricaturas, Homero Simpson, y del lado derecho a vaya una representación de Jesús, ¿no? Uno podría preguntarse, pues, ¿qué es lo que hace diferente a estos tres personajes, no? Tenemos una Elena Blavatsky, persona muy activa, que pudo crear todo un movimiento, una persona que tenía grandes capacidades psíquicas, que de hecho los maestros decían que, pues, es una de las grandes razones por la que los maestros se apoyaban de Elena Blavatsky es que tenía ella una potencia psíquica tremenda, una potencia psíquica que les permitía estar en contacto con ella, poder enviarle ideas mediante telepatía, que incluso mediante la fuerza que tenía Elena Blavatsky podía materializar, precipitar cartas que le enviaban sus maestros. Y bueno, pues y toda una serie de fenómenos psíquicos que producía, ¿no? Que producía apariciones, diferentes sonidos, tenía clarividencia y bueno, muchísimos temas que pues digamos que rayan en lo sobrehumano. ¿Cómo sería que Elena Blavatsky podía tener esas capacidades? Bueno, pues la respuesta vamos a ir viendo que es energía. Del lado del medio, pues tenemos un Homero Simpson, ¿no? Que este es el claro ejemplo con el que a muchos nos puede pasar cada vez es cada mañana, a veces el dominguito, que estamos más tranquilos, que pues muchas veces nos enfocamos en cómo no enfocarnos, ¿no? Que básicamente pues despilfarramos la energía que recibimos cada día y pues no producimos algún resultado relevante, ¿no? Y así nos podemos pues pasar a veces las horas, los días en este estado como de letargo, de sueño, dejando que esta energía pues no se aproveche, se desperdicie, ¿no? Y por último, aparte tenemos del lado derecho pues al Maestro Jesús. ¿Y por qué aquí el Maestro Jesús? Bueno,
Bien sabemos que el Maestro Jesús siempre se le caracterizaba por la producción de milagros, ¿no? El poder haber resucitado a un muerto, el haber producido el milagro del pan y el vino, las enfermedades que curaba, todos esos elementos que uno diría, bueno, es que esto no lo puede hacer un ser humano, ¿no? Esto ya es como propio de un Dios. Bueno, pues justamente esos milagros que producía Jesús, pues nosotros sabemos que son resultado de un uso, pues probablemente potentísimo de la energía a la que él tenía acceso, ¿no? Todos tenemos en mayor o menor medida acceso a un caudal de energía que recibimos cada mañana de manera periódica. Y si supiéramos realmente esa energía que recibimos, cuidarla, preservarla, no gastarla en pues, lo que podrían ser muchas veces tonterías, que a veces ni nos damos cuenta, pues nos sorprenderíamos del tipo de prodigios que podríamos llegar a ser capaces de hacer, ¿no? Y justo de eso es de lo que vamos a hablar en esta sesión. La diferencia entre todos estos personajes y entre nosotros es cómo nosotros usamos nuestra energía, cómo estamos conscientes de ella para poderla, pues digamos que potencializar al máximo, ¿no? Y bueno, con esto dicho, pues llegaríamos al siguiente punto que, bueno, pues si estamos hablando de energía, ¿qué es la energía? Si nos fuéramos a los textos de ciencia, pues probablemente nos dirían que la energía es como todo aquello que permite realizar un trabajo, aquello que permite generar un cambio de un estado a otro estado. Básicamente la energía siempre la vamos a asociar a la palabra transformación. Siempre que hay una transformación, pues siempre hay una energía actuando por detrás. Y si nos vamos hacia la parte un poco de la teosofía y del esoterismo, pues la energía se puede decir que es voluntad actualizada. Esto, ¿cómo nos lo imaginamos? Pensemos que hay a lo que le podríamos llamar Dios, a lo que le podríamos llamar el creador. Y el creador para nosotros, pues básicamente sería algo que no es manifiesto, es una idea. Y ese Dios se caracteriza o su principal atributo es la voluntad, que la voluntad es justamente el poder desear que lo que no existe exista, ¿no? Básicamente la voluntad es ese deseo que hace que todo lo que no ha sido comience a ser. La voluntad es todo aquello que produce un cambio de un estado a otro. Y la voluntad, pues para nosotros sería algo abstracto, ¿no? Nosotros no podemos mirar qué es la voluntad, no podemos oler la voluntad, no podemos sentirla. Y sin embargo, cuando esa voluntad se manifiesta y llega, digamos, al plano un poco de lo existente, de lo material, la voluntad pasa de ser algo abstracto a convertirse en algo relativamente tangible. Y esa voluntad que pasa de lo no existente, de lo abstracto a lo tangible, se convierte en lo que nosotros conocemos como energía. Entonces, como tal, la energía pues es una manifestación, no es la manifestación de la voluntad. ¿Esto para qué? Porque si la voluntad no se manifestara en energía, pues no sería posible que interactuara con la materia. Y si no puede interactuar la voluntad con la materia, pues no podría producir todos estos cambios y todo el universo y el cosmos que nos rodea, ¿no? Entonces, básicamente la energía es voluntad que va a estar interactuando con la materia, dándole forma, modelándola como si fuera un modelo de arcilla, y de ahí va a crear pues todas las formas y todo lo que hoy conocemos. Básicamente también se nos enseña en el ocultismo que existe, digamos, un punto principal, un punto absoluto, y de ese punto absoluto viene, pues ese punto absoluto se va a ir expandiendo y expandiendo, y justamente se va a convertir en la energía creadora. Esa energía pues que parte de un punto, del punto central hacia todas las direcciones, hacia todos lados, y conforme se va expandiendo, pues podríamos decir que va surgiendo el cosmos, el universo. Ahora, si la energía ya vimos que es voluntad manifestada, que nos ayuda a transformar la materia, bueno, nosotros, ¿dónde podemos percibir de dónde viene la energía? Bueno, también regresando a nuestros estudios de esoterismo y de teosofía, podemos entender que existe una energía principal. Esa energía principal
que es invisible para nosotros, pero que sin embargo ahí está, esa energía que compenetra todo, esa energía que es la fuente de todo tipo de vida, ese depósito de toda energía posible, es lo que en la India pues le llamaban justamente el Akasha. El Akasha, aunque no lo podamos percibir, como la causa origen, sí podemos percibirlo en sus manifestaciones, en sus diferenciaciones. Y podemos entender que la akasha, cuando va bajando cada vez más al plano de lo material, pues va tomando formas que bien ubicamos, como la electricidad, como justamente el magnetismo, como el calor, como incluso en el ser humano la telepatía. La telepatía es un tipo de energía, así como las otras. Incluso sabemos que el sonido es energía. Todas estas no son más que diferenciaciones de una misma fuente, que esa fuente principal invisible, pues como comentábamos, es el akasha. Y bueno, ahora, si ya sabemos que existe este akasha, que se diferencia como magnetismo, como electricidad, como pensamiento, como sonido, esta energía, si sabemos que existe en el cosmos, ¿cómo se ve, cómo se traduce en nuestra persona? ¿Cómo se traduce esto en el ser humano, en el microcosmos? Si sabemos que nosotros somos un reflejo del universo, un reflejo de lo macro, pues debiera haber una correspondencia también. Y aquí vemos en este diagrama, de manera muy básica, una de las tantas formas en las que nosotros como seres humanos recibimos esta energía, ¿no? Tenemos por una parte lo que podríamos decir que es el sol espiritual, el sol oculto, que es la fuente de toda energía. Podría ser ese punto del cual emana toda energía, toda creación. Y vamos a ver que de ese sol, de ese punto, pues emana, digamos, el rayo de energía que va descendiendo y va descendiendo a través de todos nuestros cuerpos. Sabemos que el ser humano pues tiene una constitución que en la teosofía creemos que es septenaria, creemos que hay hasta 7 principios y aquí por facilidad lo estamos simplemente reduciendo a tres cuerpos y vemos cómo va atravesando esta energía el cuerpo astral, llega al doble etéreo y de ahí al cuerpo físico. Ahorita en esta lámina nos vamos a enfocar en esta parte que está en medio, que es el doble etéreo o conocido también en la India como el Pranamaya Kosha. Y dentro del cuerpo, dentro del doble etéreo, nosotros justamente tenemos los chakras, que estos chakras son aquellos que van a poder recibir, digamos, la energía que llega del cuerpo astral y de más arriba. Y estos chakras son los que nos permiten recibir esa información, que al final recordemos que la energía pues son frecuencias. Esas frecuencias que nosotros recibimos nos caen, digamos, por medio de estos diferentes chakras y hay un chakra bien específico que es el prana chakra. Ese prana chakra se encuentra, se dice, en nuestro doble etéreo y está ubicado más o menos a la altura de lo que es el vaso, que es ligeramente arriba del abdomen. En esa parte se encuentra este chakra y se dice que este es el chakra de la vitalidad. Cuando nosotros nos sentimos, por ejemplo, que nos levantamos y estamos muy activos, con mucha energía, etcétera, se dice que en ese momento es porque el chakra se encuentra sano, cuando nosotros tenemos fortaleza, cuando nos sentimos bien de salud. Sin embargo, cuando pasamos por una situación muchas veces de enfermedad o a veces por una situación emocional, este chakra se debilita, se empobrece y cuando el chakra se debilita, pues es también cuando nos sentimos débiles, enfermos, sin ganas de nada, a veces deprimidos. Todo es justamente pues un reflejo del estado de este chakra, ¿no? Mientras más sano se encuentra el chakra, pues mejor vamos a recibir las frecuencias de los planos superiores que alimentan toda la parte de nuestra vitalidad. Bien se dice, Elena Blavatsky nos comentaba justamente que digamos que no existe solo una comida. Cuando nosotros hablamos que el cuerpo se mantiene mediante comida y bebida, pues relativamente es falso, ya que la comida pues, y el agua nos sirve básicamente para nutrir nuestros tejidos, pero si no existiera esta energía que nos atraviesa por este chakra, que es la que nos da vitalidad, pues la comida y todo lo demás de nada nos serviría, básicamente nos moriríamos, no podríamos mantenernos con vida. Entonces, aquella energía que mantiene el cuerpo con vida, con vitalidad, pues es justamente esta que pasa por este prana chakra. Y bueno, sabemos que del doble etéreo, esta energía pues al final nos alimenta en el cuerpo físico.
Ahora, hay otro chakra importante que es el Ajna Chakra. El Ajna Chakra es el que podríamos decir que es nuestro puente con los principios superiores. Los principios superiores que conocemos en teosofía como justamente Atma, Buddhi y Manas. Y cuando nuestro Ajna Chakra se encuentra sano, pues es cuando tenemos esta parte muchas veces de la intuición, lo que es la clarividencia, el que ir caminando y que tenemos un mal presentimiento, por ejemplo, y que después de un rato nos enteramos que en la calle donde íbamos caminando, pues resulta que allí asaltaron o que hubo un accidente. Ese tipo de temas que nos llegan por intuición, pues muchas veces es justamente el resultado de un Ajna Chakra que está sano y que deja fluir pues una gran cantidad de esta energía, ¿no? Esta energía que, como comentamos, está relacionada a los principios superiores. ¿Dónde se encuentra este Ajna Chakra? Pues básicamente está ubicado en la glándula pituitaria y comentábamos que al estar ahí colocado, pues básicamente él recibe todo lo que le llega del cuerpo astral. Hay una tremenda comunicación entre nuestro cuerpo astral, que es el cuerpo muchas veces que es el cuerpo que se enfoca, que se especializa cuando, por ejemplo, estamos soñando, cuando estamos en meditación, cuando estamos en ese tipo de estados, cuando estamos en una meditación profunda, es cuando depositamos, digamos, nuestra conciencia en este cuerpo astral, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, cuando soñamos, muchas veces no nos acordamos de nuestros sueños y es justamente porque, aunque todo eso nosotros sí que lo vivimos en nuestro cuerpo astral, pues muchas veces este Ajna Chakra no está lo suficientemente fortalecido para poder hacer que toda esta información de lo que vivimos en este cuerpo llegue a nuestro cerebro del cuerpo físico, ¿no? Por tanto, mientras más trabajemos en fortalecer este chakra, pues vamos a darnos cuenta que recordamos mejor nuestros sueños, que tenemos una mayor intuición, que percibimos cosas que antes no percibíamos. Y bueno, es justamente por esa conexión que tenemos con el cuerpo astral. Recordemos que así como tenemos nuestros sentidos físicos, también tenemos nuestros sentidos astrales, esos sentidos astrales que están en nuestro cuerpo astral y la forma de recordar lo que percibimos con estos sentidos, pues es justamente mediante un buen flujo de energía por este chakra. Ahora, continuando con el tema de la energía, pues sí es importante saber que aunque a nosotros aunque diariamente somos irradiados por diferentes naturalezas de energía, pues no todas las energías que recibimos son iguales. Hay unas que son más sutiles y otras que son, pues digamos, más densas, más groseras. A las que son más sutiles, podemos decir que esas están más en afinidad con el espíritu. Son usualmente las que se relacionan con actos de magia blanca y las que son más densas, más groseras, pues usualmente están más relacionadas hacia el cuaternario inferior, hacia lo que es la materia y usualmente también están relacionadas con la magia negra, ¿no? ¿Qué tipo de diferentes energías podemos recibir? Pues podemos recibir energías de todos estos planos que vemos del lado de izquierdo, ¿no? Recibimos energías del plano átmico, que es muchas veces lo que refuerza nuestra voluntad. Recibimos energías del plano búdico, el plano que muchas veces nos trae este tema de la intuición, que nos da esta sensación de unidad y de fraternidad con todos. Recibimos también influencias por ejemplo, del plano mental, el plano mental que es cuando de repente podemos entender un concepto muy abstracto y nos ayuda. Muchas veces cuando nos llega un desplante de creatividad, que podemos resolver un problema complejo, pues justamente es por esta energía del plano mental. Tenemos también del plano mental, cuando tenemos facilidad, por ejemplo, de palabra, pues puede ser que tengamos una fuerte influencia de este plano. Y bueno, más abajo, pues el plano astral, que es el plano relacionado con muchas veces nuestras emociones y con nuestros deseos, pues también cuando estamos en continuos cambios de estado de ánimo, cuando tenemos una fuerte pasión por las cosas, pues probablemente tengamos una sobrecarga, una carga más importante del plano astral, ¿no?
Y del plano físico, pues el plano físico, hablamos que por una parte de la energía propia del cuerpo físico, es energía gracias a la cual todo existe. Si no existiera energía en el plano físico, pues diríamos que no podría consolidarse nada. No habría minerales, no habría plantas, no habría animales, si no existiera una energía tan densa que es la energía del plano físico. Y también dentro del plano físico, pues también está lo que es el doble etéreo, ¿no? Cuando tenemos energía del doble etéreo, pues es cuando se dice que podemos hacer, por ejemplo, una proyección astral y alejarnos de nuestro cuerpo físico y hacer ese tipo de viajes. Entonces, digamos que cada uno de estos planos nos ofrece diferentes átomos, por así llamarlos, de energía, diferentes partículas de energía. Cada partícula tiene una naturaleza y funcionalidad diferente y pues cada persona tiene una composición diferente de todo esto, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal sería que la mayoría de la energía que nosotros recibimos, pues siempre proviniera de estos tres primeros, ¿no? Que es el átmico, el búdico y el mental, y que cada vez fuéramos teniendo menos y menos y menos energía del plano astral y el plano físico. Ahora, ya comentamos que recibimos energía de todos los planos, entonces, pues, ¿cómo sería nuestra composición energética? Pues por una parte nosotros estamos conformados por energía sutil, que ya dijimos está asociada al espíritu, y energía densa asociada a la materia. Si ponemos aquí este cuerpo, ser humano de referencia, pues vamos a ver que es común que las energías que van del corazón o del chakra del corazón hacia arriba, por lo general son las energías sutiles, las del espíritu, y cuando es por debajo del corazón hacia abajo, hacia toda la parte inferior, usualmente es la energía ya más densa que está relacionada pues a nuestros deseos, a nuestras emociones, allá a lo que es la materialidad, mientras que las superiores pues están orientadas a lo que ya hemos platicado, ¿no? Unidad, voluntad, dicha, poder tener premonición, intuición. Ok, ahora, si sabemos que nosotros diariamente somos bombardeados por todo tipo de energías, energías superiores, energías inferiores, pues, ¿qué podemos hacer nosotros para poder hacer un mejor uso de todas estas energías que recibimos, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, Ika Taimni, que es uno de los principales, pues, digamos, uno de los principales autores de obras teosóficas, una de las personas, pues, probablemente más brillantes de la teosofía, él nos sugería que existen dos cualidades de la energía que toda persona o toda persona que quiera estudiar ocultismo y practicarlo debiera de ejercer. Esas dos facultades de la energía que debemos de desarrollar, una se llama sensibilidad y la otra es pureza. Las vamos a ir viendo. Y justo para esto, Ika Taimni nos daba un ejemplo. Este ejemplo que nos daba es el de las cuerdas de una guitarra. Imagínense que cada quien tiene, por ejemplo, una guitarra que obviamente tiene diferentes cuerdas y sabemos que en el momento en el que nosotros tocamos la cuerda de una guitarra, puede que si hay algún otro objeto en nuestro cuarto con una composición, con una vibración similar a la de la cuerda, como puede ser, por ejemplo, una copa de vino, por poner un mal ejemplo, si nosotros tocamos una cuerda específica, puede que esa copa de vino empiece a resonar. ¿Por qué empieza a resonar? Porque tiene una composición similar. Entonces, básicamente, nosotros enviamos energía a esa copa de vino y la copa de energía de la copa de vino responde y responde a ese acto energético, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Nosotros sabemos que existen astros y que existen entidades de energía mucho más sutiles y en la medida que nosotros trabajemos con cuerdas más sutiles que puedan vibrar a niveles energéticos más finos, más altos, pues más vamos a tener también un efecto de resonancia, un efecto de respuesta vibratoria con estas entidades de los planos elevados. Por el contrario, si nosotros siempre estamos vibrando, llamémosle bajo, pues siempre vamos a estar haciendo o generando como por atracción, pues las vibraciones de otras entidades bajas, ¿no? O también de otras personas que estén vibrando igual de bajo que nosotros. Por eso es importante este efecto de la cuerda, ¿no? Dependiendo de qué cuerdas tú tengas y cómo las toques y cómo las afines, es la respuesta que vas a tener.
El trabajo del ocultista es justamente afinar todos sus vehículos para que aquellas cuerdas que él toque, que de su guitarra, pues sean justamente las cuerdas que den las notas más altas. No queremos las notas más bajas, queremos las más altas. En el momento en el que tocamos las más altas, pues también vamos a recibir todo lo superior, ¿no? ¿Qué es lo superior? Pues como comentamos, la sabiduría, la salud, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de poder hacer algo para que toda la situación a nuestro entorno mejore. Y por eso es por lo que el ocultista pues justamente busca enfocarse en esas notas altas, ¿no? Ahora, del mismo modo que, que una guitarra tiene cuerdas y cada cuerda suena diferente, una cuerda suena diferente, ¿por qué? De hecho, nos dice Ika Taimni que existen dos razones por las que cada cuerda tiene un sonido particular. Una es justamente el material de la cuerda, ¿no? Obviamente, dependiendo del material de cada cuerda, pues puede llegar a dar una nota, digamos, pues más aguda o más grave. Pero no todo depende del material, ¿no? Cuando agarramos también una guitarra, nosotros sabemos que tenemos que muchas veces tensar las cuerdas de la guitarra, o sea, tenemos que afinar las cuerdas, tenemos que tensarlas hasta un punto que nos den exactamente la nota a la que queremos llegar. Del mismo modo que las cuerdas de una guitarra tienen un material y también tienen que ser tensadas para llegar a una nota, pues también para que nosotros podamos dar una nota, para que podamos darle un cierto tono a las energías que manejamos, nosotros del mismo modo necesitamos dos cualidades que se llaman pureza y sensibilidad. Pureza es lo que equivaldría al material de la cuerda, o sea, es cómo está hecha mi cuerda. En este caso sería qué tan limpio está mi cuerpo físico. Mientras más pura sea la constitución de mi cuerpo físico, pues esa cuerda que soy yo va a poder alcanzar, pues digamos, notas más agudas. Por otra parte está la sensibilidad, que la sensibilidad se relacionaría a yo qué tanto tengo que afinar mi cuerda, qué tanto tengo que aflojarla, que tensarla, hasta llegar al punto exacto en el que me va a dar exactamente la nota que yo necesito que me dé. A eso se le llama también sensibilidad dentro de nuestra persona. Y cómo nosotros tenemos la sensibilidad, pues básicamente poniendo atención. Mientras nosotros estemos más atentos a lo que sentimos, a lo que pensamos, mientras más nos autoanalicemos, va a ser como si nosotros estuviéramos afinando y afinando esa cuerda hasta que nos dé exactamente la nota que necesitamos. Básicamente, alguien que estudie y practique el ocultismo, pues es una persona que trabaja a diario en afinar su sensibilidad y conforme la va afinando, el ocultista se va a ir dando cuenta que empieza a, por ejemplo, percibir cosas que antes no percibía, que empieza a escuchar cosas que no escuchaba, que empieza a tener sueños que pues antes ni siquiera recordaba y que ahora son sueños trascendentes. Todo eso es a partir de este ajuste que se va haciendo de su sensibilidad. En los siguientes slides vamos a explicar algunos consejos, algunas prácticas de cómo mejoramos la pureza y cómo mejoramos la sensibilidad de nuestra energía. Vale, pues llegando a la parte de cómo purificamos o bueno, cómo hacemos que las cuerdas de nuestra guitarra, que somos nosotros, tengan los mejores materiales, cómo purificamos nuestra energía. Bueno, pues aquí hay diferentes recomendaciones. Aquí nos tenemos que enfocar en lo que es el cuerpo físico. Y es muy importante qué es lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo diariamente, cómo nos alimentamos. Y bueno, justamente dentro de la espiritualidad de la India, pues se nos dice en diferentes obras como el Bhagavad Gita, por ejemplo, y en los Yoga Sutras de Patanjali, se nos dice que existen tres tipos de alimentos. Están los alimentos sádvicos, los alimentos tamásicos y los rajáshicos. Por una parte están los tamásicos, que los tamásicos son usualmente los alimentos que nos alteran, que nos llevan a la actividad, a la acción, nos llevan a la alteración, a estar, digamos, nos llevan a correr, nos llevan a movernos. Y, perdón, esos son los rajáshicos. Los rajáshicos son los que nos llevan a la actividad y usualmente alimentos rajáshicos pues son la carne y la sal. Y por otra parte están los alimentos tamásicos. Los alimentos tamásicos pues son los que nos llevan a sentirnos sin ganas de hacer nada, los que nos hacen sentir cansados, agüitados, sin energía.
Y bueno, básicamente están relacionados con la pasividad. Por última parte están los alimentos sádicos. ¿Cuáles son los alimentos sádicos? Pues podríamos decir que son los que nos llevan a un perfecto equilibrio, donde no estamos ni desbordados de energía que nos arrastra a hacer cosas que no queremos, pero tampoco estamos en la total pasividad, sino que estamos en un perfecto estado de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que nos recomiendan en estas obras? Pues lo primero que nos recomiendan es reduce en la medida de lo posible todos los alimentos que sean tamásicos, como los procesados, los congelados. Cuando hablábamos, por ejemplo, de fast food o de los alimentos que nos podemos encontrar congelados que llevan meses en un súper, todos esos son tamásicos que pues debiéramos de evitar. Por otra parte, están los rajáshicos, que son, por ejemplo, como comentábamos, la carne y la sal. Estos, ¿por qué tenemos que evitarlos? Porque si no, probablemente nos dejaríamos llevar por nuestras emociones, nos dejaríamos llevar por nuestras emociones de muchas veces de tristeza, coraje, envidia y nos gobernarían. Por eso es importante pues también reducir el consumo de estos alimentos y bueno, comentábamos, los que hay que consumir en mayor medida son los equilibrados, los blandos, los sádicos, que usualmente están compuestos pues por vegetales, como hay cereales, legumbres, incluso lácteos y frutos secos, entre otros, ¿no? Así es la forma básicamente como nosotros podemos ir preparando de mejor manera nuestro vehículo físico para que cuando nos llegue energía, pues esa energía pues pueda funcionar, pueda circular de una mejor manera, ¿no? De otro modo pues se estancaría o quedaría mal encauzada. Ahora, ya hablamos de la parte de purificar, vamos al siguiente punto que era el de sensibilidad. Cómo nosotros afinamos la guitarra, cómo nosotros afinamos nuestro vehículo físico. Bueno, pues justamente para poder afinar esta parte, para poder nosotros ser cada vez más sensitivos, debemos entender cómo funciona la naturaleza y ver qué de la naturaleza nosotros podemos trasladar hacia nuestra realidad como seres humanos, ¿no? Y en la naturaleza hay un ejemplo que nos puede servir bastante, que es el de la luz. Como sabemos, existen, digamos, dos tipos de luz, ¿no? Por una parte están los tipos de luz dirigidos, como es el caso del láser, y por otra parte está la luz, por ejemplo, de nuestros focos en la casa, que es muchas veces estos bulbos de luz incandescente, y cada uno tiene una particularidad. Vamos a ver cuál es la particularidad de cada uno. Cuando hablamos, por ejemplo, del foco de nuestra casa, de la luz incandescente, pues vamos a darnos cuenta que es un tipo de energía que está dispersa, o sea, en este caso va hacia todos lados, es policromática. Si vemos la luz de nuestro foco, pues puede emitir luz de todos los colores y eso lo podemos comprobar a la hora de poner, por ejemplo, un prisma. Maneja todas las diferentes frecuencias. La luz de nuestro foco pues tiene le falta digamos una coherencia temporal y usualmente esta luz de nuestro foco que no está unificada, que tiene de todos los colores, que no está bien alineada en sus frecuencias, que unas frecuencias son más largas, otras frecuencias son más chicas, que podríamos decir en resumen que es caótica, nos vamos a dar cuenta que esa luz que es caótica pues tiene mucho menor potencia, ¿no? Usualmente es una luz que no llega muy lejos y bueno, pues por lo mismo tampoco nos puede brindar muchas veces mucha luz. Ahora, después de ver este tema del foco, ahora vamos a ver cómo funciona el láser. Del láser sabemos que es enfocado. Cuando decimos que es enfocado, es que digamos que todas sus frecuencias se comportan de una misma forma, son igualitas, como si fueran un pequeño ejército que está perfectamente formadito. Y al manejarse bajo un único tipo de frecuencia, pues produce solo un tipo de luz, por eso se dice que es monocromática. Aquí no son varios tipos de luces, es un único tipo de luz y podemos decir que es coherente. ¿Por qué decimos que es coherente? Porque digamos, toda la energía o todas las frecuencias del láser todas siempre siguen una misma dirección, digamos, están ordenadas, no hay unas frecuencias más altas y otras más chicas, todas están parejitas. ¿Qué pasa cuando todas las frecuencias están bien formaditas, cuando están parejitas, cuando hay orden? Vaya, yo creo que orden es la palabra. Cuando existe el orden en la energía, nos vamos a dar cuenta que se alcanza una mucho mayor potencia
y una distancia mucho más larga, ¿no? Ah, bueno, aquí los textos, perdón, creo que están un poco invertidos, pero el láser es el que nos da una potencia más grande y una distancia mucho más larga, mientras que el otro no. Si la naturaleza funciona así, pues nosotros cómo debiéramos de funcionar, pues debiéramos de funcionar más como el láser que como el foco, ¿no? Debiéramos de tener una mente más enfocada, más organizada, más dirigida, y eso nos va a permitir, al tener un mucho mayor alcance, que si estamos como el foco, ¿no? Con ideas que están dispersas, desordenadas, de diferentes colores. En la medida que nosotros estemos estandarizados, unificados, pues vamos a lograr mucho más con nuestra propia energía. Ahora, retomando este tema de cómo nos podemos hacer más sensibles a la energía. Básicamente lo importante para ser sensibles a la energía es nosotros tenemos que enseñarnos a ver cómo podemos hacer para filtrar toda la energía que es densa, toda la energía que es de baja vibración y buscar cómo solo recibir la mayoría de energía que sea de alta vibración o energía sutil. Para buscar que cada vez nos llegue diariamente energía más sutil y menos energía densa, pues están estas diferentes prácticas, ¿no? Por una parte, nos enseñan justamente pues las religiones de Oriente, el uso de los yamas y los niyamas. ¿Qué son los yamas? El yama básicamente es un no hacer, es negarte a algo. Por ejemplo, es la no violencia, es el moderarte. En lugar de, por ejemplo, si vas a comerte cosas que no necesitas simplemente porque tienes el antojo, pues es reducir esas ganas de comer y moderar todos los apetitos. Incluso moderar el apetito sexual, que es lo que nos puede llevar incluso al tema del celibato. Muchos místicos creían que, por ejemplo, justo el no derroche, el cuidado de la energía sexual, pues también hace que nosotros podamos pues, lograr concentraciones cada vez más grandes de energía y eso nos pueda permitir llegar a estados de conciencia alterada, cosa que pues es más difícil si siempre estuviéramos derrochando esta energía, ¿no? Entonces, en los yamas es el no, es el abstenerte, es la moderación. Ahora, por el otro lado están los niyamas. Los niyamas es el qué debo hacer, es la parte positiva, es yo qué hago para poder atraer más energía sutil y bueno, para poder nosotros atraer una mayor cantidad de energía de alta frecuencia, de mayor cantidad de energía sutil, pues hay varias cosas, ¿no? Por una parte es tener siempre una atención selectiva. ¿Qué es atención selectiva? Básicamente hemos escuchado ya cada vez más frecuentemente este concepto del mindfulness, ¿no? Ese tema del mindfulness que es estar yo totalmente consciente de en qué estoy pensando, de qué estoy sintiendo. Si estoy lavando los trastes, pues darme cuenta de cómo está la temperatura del agua, de si los trastes están ásperos o de otra forma. Toda esa parte de estar siempre consciente a mi exterior y sobre todo a mi interior, pues esa es esa parte de la atención selectiva. ¿Por qué nos va a interesar la atención selectiva? Porque cuando tú estás siempre consciente de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, cada vez vas a ir evitando más y más actividades o pensamientos o emociones que tú sepas que son de baja vibración. Mientras más vayas cerrando la puerta a eso, mediante una atención selectiva, pues más te vas a enfocar en recibir y recibir y recibir energía sutil. Ahora también, ¿qué otros temas hay dentro de los niyamas? Pues justamente está la parte del autoestudio, que es lo que comentamos, es el analizarse a sí mismo cada vez, mediante, por ejemplo, la meditación, mediante la contemplación mística. Otro aspecto importante de los niyamas es la rendición. ¿Qué es la rendición? Pues básicamente es lo que vemos muchas veces en los grupos religiosos, ¿no? Que donde una persona altamente religiosa decide muchas veces renunciar a sí misma, renuncias a lo que a ti te gusta, a los antojos que tienes, a las cosas materiales que quieres conseguir y mejor dedicas tu tiempo, tu mente, tus esfuerzos en ver cómo ayudar a los demás, ¿no? Toda esa parte de rendirte por el bien común, de ayudar a los demás o de rendirte a lo que tú creas que es Dios y dedicar todos tus actos, tus pensamientos, tus emociones del día a Dios, como una ofrenda a Dios, pues es justamente la rendición. En la medida que tú vayas ofrendando todo esto hacia Dios o para lo que para ti sea lo más elevado, pues vas a empezar a estar en resonancia con las energías más altas y te van a responder. Y del mismo modo, pues vas a empezar a enriquecerte día a día a día con energías pues cada vez más de frecuencia más alta, más sutiles, ¿no?
Y el último punto de los niyamas es justamente la realización de tapas. Tapas básicamente pues son ejercicios que tú haces para, digamos, someter al cuerpo físico, justamente para poder estar atento a cosas que son más sutiles, más elevadas. Un ejemplo podría ser muy burdo, muy básico de las tapas es el hacer ejercicio. Si tú haces ejercicio, pues probablemente tú en ese momento no te gusta, probablemente no es agradable, sabes que te duele. Sin embargo, tú estás haciendo o estás sacrificando algo de dolor físico porque sabes que vas a recibir también un beneficio, ¿no? Un beneficio que puede ser en salud, en una mejor figura. Ese es un ejemplo, digamos, muy burdo de lo que son las tapas, ¿no? Entonces es como hacer algo que no te gusta, que no le gusta a nuestro cuerpo físico, porque lo estás intercambiando por algo pues mucho más elevado, ¿no? Eso básicamente a muy alto nivel podríamos decir que son las tapas. Y bueno, ahora, aquí haciendo un paréntesis, hay quienes dentro del mundo sobre todo del New Age, nos sugieren, nos recomiendan prácticas para despertar o abrir el canal que se le conoce como Kundalini, ¿no? ¿Por qué dentro de los estudios teosóficos nosotros nos oponemos fervientemente a abrir este canal si no hay una preparación? Ah, pues muy fácil. Imagínense que el Kundalini es como abrir una llave de agua al máximo, ¿no? Que va a pasar toda la cantidad de agua posible. Si nosotros hacemos estas prácticas, pues vamos a abrir el agua a todo, pero ahora imagínense que el agua que nosotros estamos extrayendo no pasó por todo un proceso previo de filtrado. Imagínense que en la presa que alimenta nuestra agua, imagínense que esa presa está sucia, que no tiene elementos de filtrado, que el agua no está cristalina. Entonces, si nosotros le abrimos al agua a todo con la Kundalini, pues nos vamos a llenar de muchísima energía, tanto que puede ser tanto positiva, pero también negativa. Y esa energía negativa pues nos puede arrastrar y provocar pues diferentes situaciones, ¿no? Situaciones que nos puede generar afectaciones energéticas, afectaciones de salud, afectaciones de tener emociones de repente de odio o tristeza que no sabemos por qué, e incluso temas de locura, ¿no? Todo eso, ¿por qué? Porque abrimos la llave a todo sin haber hecho este filtrado de energías. Por eso es importante qué prácticas vamos a hacer para que antes de abrir la Kundalini, pues nosotros nos aseguramos de que la presa ya está limpia, ¿no? Y que como la presa está limpia, ahora sí podemos abrir la llave y lo que nos va a llegar, pues nos va a ayudar en lugar de destruirnos. Ahora, siguiendo con esta parte de afinar y ser selectivos con las energías que recibimos, pues hay una parte que es lo que se menciona como los brincos emocionales. Justamente grandes filósofos de la antigüedad, como fueron el caso de Platón y de Aristóteles, ellos creían lo siguiente. Para ellos decían, las emociones son los movimientos del alma. ¿Qué quiere decir? Que el alma, mientras más tiene cambios de estados de ánimo, por ejemplo, mientras nuestra alma pasa del enojo a la tristeza, a la alegría, al miedo, etcétera, mientras más va brincando y brincando y brincando, pues se dice que es así como si nuestro cuerpo físico también se moviera, ¿no? Y así como nuestro cuerpo físico se cansa cuando brincamos y brincamos y corremos y brincamos, pues también nuestra alma se cansa cuando estamos con todos estos movimientos de estado de ánimo. Por tanto, cada vez que nosotros brincamos emocionalmente, pues también estamos utilizando, al final necesitamos usar alguna energía para brincar, ¿no? Así como en nuestro cuerpo físico, nosotros para brincar más alto hacemos un esfuerzo y gastamos energía, también cuando cambiamos de una emoción a otra y a otra y a otra, pues vamos necesitando energía. Y esa es energía que diariamente la derrochamos y se nos acaba sin darnos cuenta. Uno podrá darse cuenta que a veces, por ejemplo, cuando estás triste o deprimido por algo, te sientes cansado y ya no quieres hacer nada, ¿no? Y eso es lo que pasa. Aunque tú realmente no estás haciendo algún trabajo físico, estás con tantos movimientos emocionales que en eso básicamente te estás acabando tu energía, te la estás acabando de manera involuntaria. ¿Cuál es el estado perfecto? Pues el estado perfecto podríamos decir que es como el de las personas que practican meditación, como los monjes en el Tíbet,
personas que saben controlar sus estados de ánimo, ¿no? Y que establecen una barrera entre el exterior y el interior, y ellos pueden, aunque haya una situación difícil, ellos van a manejarla internamente para no brincar de la felicidad a la tristeza, de la tristeza al miedo, del miedo al enojo. Ellos se van a mantener siempre en el centro, equilibrados. Mientras tú te mantengas en el centro, tu alma no va a estar brincando, y como no va a estar brincando, pues no vas a estar consume y consume energía. Recordemos que aquí el brujo, el ocultista, es aquel que sabe ahorrar y ahorrar y ahorrar el máximo de su energía para justamente pues poder hacer grandes trabajos, ¿no? Grandes trabajos como los que comentábamos que hacía Elena Blavatsky con su energía psíquica, o como los milagros que hacía Jesús, ¿no? Todo eso es mediante el justo no derrochar esta energía. ¿Y cómo no lo derrochamos? Pues mediante el control también de nuestras emociones. Ahora, un punto importante. No solo es importante controlar y mantenernos en el centro en nuestras emociones, sino que también es importante nosotros siempre tener un ritmo constante, una disciplina. Esto también lo vamos a ver en la naturaleza. Nos vamos a dar cuenta que no hay nada en la naturaleza que se mantenga siempre igual. Todo siempre en la naturaleza, si lo vemos en el cosmos, en los soles, los planetas, incluso pues en los seres vivos, en nosotros, todo después de un tiempo pasa de estar bien constituido y ordenado a llegar al caos y desorganizarse, ¿no? Un ser humano pues se enferma, después fallece, y su cuerpo físico pues se convierte en huesos, en tejidos, partículas que al final se descomponen. Lo mismo pasa a todos los niveles. Eso que ocurre en la naturaleza a todos los niveles, que es pasar del orden al caos, de estar organizado a pasar a la desorganización, es lo que se le conoce como el principio de entropía. ¿Por qué es importante el principio de entropía dentro de nuestra vida? Pongamos el ejemplo típico del gimnasio. Si yo voy hoy al gimnasio, pues tal vez en ese momento me ayudó, pero si no tengo la rutina de mantener mi cuerpo bien día a día, a día a día, pues me voy a ir dando cuenta de que mi cuerpo pues se pone más gordito, me empiezo a enfermar, empiezo a tener problemas de salud, empiezo a tener que requerir de medicamentos, ir al doctor. ¿Todo por qué? Porque no cuidé este principio de entropía. No me preocupé por diariamente trabajar en volver a regresar todo aquello que empieza a descomponerse y volverlo a regresar al orden, ¿no? En la medida que nosotros nos acostumbremos a siempre mantener el orden, pues obviamente vamos a también tener un ritmo constante en nuestra energía. Nuestra energía es como lo que estamos viendo aquí. Si nosotros tenemos una disciplina, nuestra energía se va a enfocar, se va a juntar como si fuera un láser. Pero si nosotros no tenemos una disciplina, una rutina que sigamos diariamente, pues nuestra energía se va a ir dispersando y dispersando y dispersando, como se ve la imagen del lado derecho, ¿no? Hasta que se convierta como en esa luz caótica que no tiene potencia. Por eso es importante mantener este fenómeno que decíamos en el láser, que era la coherencia temporal, ¿no? Que es mantenerse con ritmos constantes, así como el láser va tirando, digamos, frecuencias a un ritmo constante, así paz, digamos, microsegundo tras microsegundo tras microsegundo, como un relojito. Nosotros también tenemos que, como un relojito, estar siguiendo pues nuestras disciplinas, ¿no? Y es importante pues justo esta constancia para no perder todo lo que ya ganamos. Si nosotros logramos avanzar durante semanas, meses, pues sería una tristeza que por dejar de hacerlo de repente nos diéramos cuenta que todo lo que habíamos conseguido en manejo de energía pues ya lo perdiéramos, ¿no? Ahora, estaba comentando que todo esto es importante fundamentalmente porque hay que ahorrar energía, y había comentado que los brujos, los ocultistas, son los que saben ahorrar el máximo de energía para lograr lo que llamaríamos milagros, ¿no? Y bueno, uno se preguntaría, bueno, pues si yo me dedico a ahorrar y ahorrar y ahorrar energía con estas prácticas, pues ¿qué es lo que yo podría alcanzar dentro de mi trabajo esotérico? Bueno, pues de entrada podrías alcanzar en diferentes niveles, pues varios de todos estos elementos que tenemos aquí, ¿no? Ya hemos platicado que tenemos una composición de diferentes energías, de diferentes planos, el del plano átmico, del búdico, del mental, del astral, del físico. Cada uno de esos planos nos va a dar una particularidad. Así como voy a decir, como el oxígeno es muy diferente,
al nitrógeno o algún otro elemento, así como cada elemento tiene su propia naturaleza, sus facultades, bueno, las energías del plano átmico tienen unas características bien diferentes a las del plano astral. Las del plano astral tienen energías y características bien diferentes a las del plano mental. Y aquí lo interesante es que después todas estas energías se pueden complementar, se pueden combinar, y de las combinaciones de todas estas energías nosotros adquirimos lo que conocemos como facultades ocultas o como dones o siddhis, ¿no? ¿Cuáles son esos dones o siddhis que podemos adquirir dependiendo de todas esas combinaciones? Pues, por ejemplo, si nos enfocamos en la parte más inferior, que es la parte del plano físico, si una persona recibe, por ejemplo, energía del doble etéreo, si tú recibes mucha energía del doble etéreo, pues puede que puedas a la hora de dormir llegar a un esquema de una proyección astral y proyectar tu cuerpo cerca de tu doble etéreo cerca del cuerpo físico. Si la desarrollas todavía más, puede que puedas proyectar tu doble astral a una distancia mayor. Si esa característica que tú ya tienes de tu energía del doble etéreo, ahora la combinas y le pones, digamos, partículas de los átomos búdicos, que los átomos búdicos son los de la compasión, los de la unidad, los de la fraternidad, pues probablemente puedas ahora usar tu doble etéreo para curar a distancia a alguien, ¿no? Ahora, si estas características del doble etéreo y de tu plano búdico lo complementas con otras partículas búdicas que son, por ejemplo, como las de la unidad, de la compasión, pues probablemente un día que te duermes puedas experimentar un sueño lúcido. Un sueño lúcido que es algo que es justo darte cuenta que estás soñando. Y digo, aquí estamos viendo muchísimos ejemplos. Hay ejemplos ya dijimos, del doble etéreo. Hay ejemplos de cualidades que están influidas por nuestro plano mental, por ejemplo, el tener buena memoria, el poder resolver temas abstractos, el tener facilidad de palabra. Mientras tú más recibas energía del plano mental, pues más vas a tener estas facultades. Ahora, si tú comienzas a desarrollar el poder, si tú empiezas a recibir más y más energía del plano astral, pues puede que empieces a experimentar cosas como la clarividencia, como la clariaudiencia, como la premonición. Recordemos que nuestro cuerpo astral está asociado a la luz astral, y en la luz astral pues desaparece un poco este concepto del tiempo, ¿no? En la luz astral podemos ver presente, pasado y futuro. Por tanto, cuando nosotros tenemos átomos o partículas predominantes del plano astral, pues puede que tengamos sueños proféticos, puede que podamos ver a distancia, escuchar a distancia. Y bueno, del mismo modo, pues los otros elementos, los otros planos, pues también dan su respectiva dotación, ¿no? De la combinación de estas energías y de la cantidad que nosotros podamos ir ahorrando de todo esto, pues vamos a ir experimentando estas diferentes características. Por eso es importante el ahorrar energía y el saber qué energía es la que vamos a recibir y hacer prácticas para recibir, pues justamente energía que sea principalmente de los tres planos superiores, ¿no? Ahora, la energía, pues así como nosotros también la debemos de cuidar, sabemos que también debemos de, además de ahorrarla, debemos de cuidarla de que alguien más o algo más nos la robe. Algo que es real dentro del ocultismo, incluso fuera del ocultismo, es que sí que existe vampirismo energético, existe vampirismo psíquico, existe robo de energía, y una persona que quisiera blindarse ante este tipo de robos, pues se le puede recomendar varias cosas, ¿no? ¿Cuáles son una de las cosas que nosotros recomendamos? Pues la primera ya la platicamos, ¿no? No despertar antes de tiempo, cosas como el tercer ojo, no despertar antes de tiempo elementos como la kundalini. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, si tú despiertas antes de tiempo tu tercer ojo, pues puedes estar sujeto a vibrar con energías de baja frecuencia, con entidades de baja frecuencia, y vas a empezar, puede que empieces a experimentar, por ejemplo, cuando estás dormido, que se te paraliza el cuerpo y no te puedes mover, y hay algo que tú sientes que está ahí, y que cuando despiertas te sientes totalmente cansado, te sientes sin energía, y es justamente porque fuiste sujeto de un ataque psíquico por alguna entidad vampírica. Estas entidades sí que existen, y pues muchas veces
quienes ven o tienen contacto con estas entidades, pues son aquellos que accidentalmente abrieron su tercer ojo antes de tiempo. Por eso es importante, pues primero purifica tu vehículo para que primero vibres con lo más alto, para que ahora sí, cuando abras el tercer ojo, pues no estés en contacto con estas energías o estas entidades que sabes que te van a estar robando pues como sanguijuelas, ¿no? Del mismo modo, sabemos también que pues los espiritistas, los mediums, por sus propias características, tienen una gran afinidad a atraer entidades muchas veces del bajo astral. Muchas veces los mediums, sabiendo o no sabiendo, se les pegan o atraen hacia sí, pues ya estas larvas astrales, estas entidades. Y cuando una persona busca a un espiritista, a un medium, a que le haga una lectura de la mano, registros akáshicos, lo que sea, cuando tú estableces un vínculo psíquico con el medium, recuerda que también estás haciendo un vínculo psíquico indirecto con las entidades que están pegadas al medium. Y del mismo modo que infestaron al medium, pues también te pueden infestar y robar energía a ti, ¿no? Por eso es importante tener esa precaución de evitar temas como muchas veces de santería, o situaciones así que de personas que desconozcamos, ¿no? Que no tengamos la confianza de que han hecho un trabajo previo de purificación. Y bueno, hay prácticas que se recomiendan. Si tú sabes o sientes que estás siendo atacado, que te están robando energía, hay una práctica que se recomienda mucho, que es la parte de visualizar. Una visualización de las más útiles es el visualizar un aro de luz, un círculo de luz que te rodee, y tú vas a buscar que esa luz básicamente te cubra, y eso hazlo antes de, por ejemplo, antes de una práctica de meditación, antes de irte a dormir, haz ese tipo de visualizaciones y eso te va a ayudar a que también entidades de baja de frecuencia pues no atraviesen ese círculo, ¿no? El círculo pues siempre está relacionado como a una parte de frontera, algo que divide lo externo con lo interno, y en el momento en el que tú trazas un círculo pues justo estás delimitando una frontera. Y bueno, también esto no solo aplica con los vampiros energéticos, con estas entidades, esto incluso pasa con las personas. Seguramente les habrá tocado alguna vez ir a un lugar y que nada más apenas entras al lugar y te empiezas a sentir cansado y notas que hay una persona que tal vez está con muchísima energía y hablando y hablando y hablando, y tú vas a notar que las personas que están alrededor de ese que habla y habla y habla, como que también se sienten igual de cansados que tú. Y eso es porque justamente hay algunas pocas personas que sabiendo o no sabiendo, consciente o inconscientemente, se llenan de energía robando energía de los demás, ¿no? Hay incluso algunas tradiciones para mí bastante cuestionables en la India, en las que, por ejemplo, a una persona vieja, a un sabio viejo, a veces le buscaban que se durmiera cerca de su cama algún joven, una persona joven, porque justamente le iba a transmitir su vitalidad. Eso obviamente es algo súper cuestionable, totalmente, pues es algo que no deberíamos de considerar, pero ese es un ejemplo de cómo una persona, consciente o inconscientemente puede robar o tomar energía de alguien que tiene una mayor vitalidad, ¿no? Por eso es importante también, si nosotros identificamos personas con estas características que pueden robar energía, pues como que mantenernos a la raya, ¿no? Mantenernos a distancia. Y bueno, otro elemento importante, ya vimos cómo ahorrar nuestra energía, ya vimos cómo evitar que nos la roben. Otro punto importante es el cómo transmutamos la energía. Al final nadie es infalible y no estamos exentos a que un día por alguna situación nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir con miedo, nos vamos a sentir pues agüitados, desesperados. Y aquí hay un truco que podemos utilizar. A mí yo lo he aplicado pues desde mis primeros días en estos estudios y al menos a mí yo podría decir que me han dado buenos resultados y sí que lo recomendaría, que es transmutar la energía pasando del yo menor al yo mayor. ¿Qué es esto en términos mundanos? Si tú te sientes, por ejemplo, triste porque no tienes dinero o porque tuviste una situación difícil con un ser querido, en lugar de preocuparte en yo estoy sufriendo, yo soy pobre, yo no tengo dinero, cambia la idea.
y ahora si yo me siento miserable, si ese es tu pensamiento, ahora transmútalo y di, ¿yo qué puedo hacer para que mi familia, mi vecino, mis compañeros del trabajo no se sientan miserables? Si yo veo una persona que está en pobreza, puedo transmutar lo mal que yo me siento en ayudar a que la otra persona se sienta mejor. Cuando tú conviertes tu malestar y lo conviertes en el bienestar de otra persona y pasas del yo minúsculas al yo mayúsculas, que el yo mayúsculas somos todos, te vas a dar cuenta que de repente ya no te sientes triste, ya no te sientes cansado, ya no te sientes con miedo, ya no te sientes enojado, y es justamente porque supiste transmutar del yo personal al yo colectivo, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues es cambiar justamente del egoísmo a una actitud pues altruista. Ahora, otro consejo importante, y este nos pasa yo creo que demasiado, es evitar compromisos innecesarios. Esto es también algo bien común, yo creo que hasta incluso del mexicano, o sea, como mexicanos a veces nos cuesta trabajo decir que no. Cuando nos preguntan, oye, ¿puedes hacer esto? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes prestar dinero? ¿Me puedes hacer este trabajo? ¿Te puedes quedar más tarde por mí? Muchas veces estamos acostumbrados a decir que sí, muchas veces por pena de decir no, o muchas veces decimos sí por orgullo, de decir yo, no, es que claro que yo puedo, o decimos que sí a veces por pura tentación, ¿no? Cuando una persona a veces le ofrecen, por ejemplo, comprarse un auto, que está bellísimo el auto, pero que la persona no está consciente de que lo va a tener que pagar 5, 6, 7 o hasta 10 años, tú puedes decir que sí, puedes firmar un compromiso y no te estás dando cuenta que ese compromiso que ya hiciste, que ya firmaste, para tener ese carro te va a implicar tal vez estar trabajando horas y horas y horas en algo que tal vez a ti no te llenaba, algo que no te gusta. ¿Por qué? Porque asumiste un compromiso por algo que creías que necesitabas, pero que realmente no era necesario para tu vida, ¿no? Por eso es bien importante que nosotros sepamos discriminar. De hecho, Platón nos hablaba que hay bienes mayores y bienes menores, ¿no? Uno puede decir, ay, pues me voy a sacrificar, me voy a parar más temprano para poder atender más horas de mi trabajo, ¿no? Eso sería cambiar algo malo por algo bueno. Pero después uno debe decir, oye, si me estoy parando más temprano para hacer más horas de trabajo, esas horas de trabajo me van a ayudar a que yo crezca, a que yo pueda desarrollar lo que yo quiero alcanzar. Si yo, por ejemplo, estoy buscando, no lo sé, imagínense, si yo soy una persona que lo que quiero es desarrollar un centro esotérico, me va a ayudar el tener más dinero a tener ese centro esotérico, o realmente debería de enfocarme en yo dominar las enseñanzas esotéricas para poder ser una mejor persona y transmitirlo mejor. Ahí es cuando te das cuenta que hay cosas que crees que necesitas, pero que no necesitas, ¿no? Hay cosas que son más importantes. Y ese es el tema de justamente evitar compromisos innecesarios. Otro punto importante es que también a veces nosotros nos sentimos los que todo lo podemos, los que vamos a salir al quite para todo, o nos da simplemente pena decir que no podemos hacernos cargo de algo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el consejo? Si hay cosas que tú puedas delegar a otros, si hay cosas que tú sabes que no son relevantes para tu misión que tienes de vida, y si estás en posibilidades de delegarlas, hazlo. Todo aquello que no sea crítico para tu misión de vida, pues busca en la medida de lo posible delegarlo. Yo sé que esta parte pues es difícil a veces en nuestra situación actual, ¿no? Y más, por ejemplo, en este bello país, en México, donde pues uno tiene que a veces pararse desde temprano para ir a trabajar, hacerse a veces 1 hora o 2 horas en un transporte para llegar al lugar. Hay veces que uno no puede delegar tanto, ¿no? En esta sociedad donde a veces uno tiene que ser padre, madre y asumir todos los roles, es difícil. Sin embargo, en la medida de lo posible, uno debe de analizar qué cosas uno puede, aunque sean pequeñas, delegar, que no sean tan relevantes, para así enfocar pues tu láser, enfocar tu energía a lo que es la misión a lo que vienes en esta encarnación, qué es lo que vienes a hacer en esta vida. Y bueno, otra recomendación es lo que llaman el círculo de influencia. ¿Cuántas veces en el día a día no pasa una situación, una eventualidad y nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos? Chin, es que ya
voy a llegar tarde al trabajo y no hay nada que pueda hacer y me voy a meter en problemas. O por ejemplo, pues tuve una situación en mi trabajo y pues corro riesgo de que me despidan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir dinero? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eso nos lleva a que hay dos círculos, ¿no? Digamos, un círculo influido por la preocupación y otro círculo que es el de la ocupación. ¿Te preocupas o te ocupas? En la medida en que lo externo a ti te preocupe y te preocupe y te preocupe, pero no hagas nada para resolverlo, pues te vas a ir dando cuenta que cada vez esa preocupación que tienes te va a ir haciendo perder y perder y perder energía y al final pues tampoco cada vez menos vas a poder resolver algo. Vas a estar tan absorto en tus preocupaciones que no vas a alcanzar a ver la luz, no vas a ver qué puedo hacer yo para resolver esto. Por eso, aquí lo que se recomienda es, si tienes una situación que te preocupe, lo primero es mente fría, ¿no? Decir, a ver, pues vamos a tranquilizarnos, no estemos brincando de estados de ánimo y analicemos qué está pasando. Si lo que está pasando yo lo puedo resolver, está en mis manos resolverlo. El caso del trabajo, ¿no? De, ay, pues corro riesgo de que me despidan en mi trabajo. Ok, corro riesgo. ¿Por qué corro riesgo? ¿Es porque algo yo pude haber hecho mejor en mi trabajo? ¿Sí o no? Es porque, o bien yo podría buscar otros trabajos similares al mío para no esperar a que me despidan y mejor ser yo antes el que me cambie. Esa parte es el tú empezar a ver cómo te ocupas más que estarte preocupando y preocupando. Mientras tú más tengas confianza en ti mismo, mientras te encuentres más con la mente fría y equilibrado, te vas a ir dando cuenta que esas cosas que tú creías que no podías resolver, pues puede que la mayoría sí tenías todos los elementos para resolverlas. Y bueno, ya si hubiera una situación muy extrema que sí que rebasa tus capacidades, que no la puedes resolver, bueno, pues vas a tener también la tranquilidad de saber que no hay nada que podías hacer. Y como ya sabes que no puedes hacer nada, pues ya para qué te preocupas, acéptala. Y de eso que te llegue, que vas a aceptar, pues vas seguramente a aprender. Aprende lo que tengas que aprender, acéptalo y no derroches energía, ¿no? Por eso es importante esta parte del círculo de la preocupación contra el círculo de la ocupación. Te vas a ir dando cuenta que mientras más te ocupes y te ocupes y te ocupes, tu círculo de influencia, que es el que está aquí del lado derecho, va a ser cada vez mayor, ¿no? En cambio, si solo te preocuparas y te preocuparas y te preocuparas, te vas a ir dando cuenta que cada vez pues, te vuelves más inútil para resolver tus temas del día a día. Ahora, ¿qué más nos influye? Bueno, pues no todo es individual, no todo es personal, incluso el ambiente en el que nos encontramos, la ciudad donde estamos, el lugar donde vivimos, el lugar al que vamos a trabajar, el lugar donde estamos manejando, el transporte público donde nos movemos, todo eso pues al final está lleno de diferentes energías y esas energías pues también nos bombardean para bien o para mal, ¿no? Ya nos decía Elena Blavatsky que justamente las ciudades que, por ejemplo, están muy pobladas, que tienen mucha población, así como la contaminación atmosférica de los gases, por ejemplo, que emiten los carros hoy en día, que emiten las empresas, etcétera, todo eso impacta nuestra energía psicofísica. ¿Por qué las ciudades muy pobladas nos afectan? Imagínense que si cada persona es un conjunto de pensamientos y vibraciones que están en el ambiente, pues si yo me voy inmediatamente, por ejemplo, no sé, al transporte público o a un auditorio a escuchar un concierto o lo que sea, pues voy a estar percibiendo, quiera o no, energías o pensamientos de todos los que están a mi alrededor. Mientras más poblado esté el lugar, pues voy a estar, me va a costar más trabajo identificar qué energía es la mía, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones y cuáles son más bien contagio de todo lo que está a mi alrededor. Y bueno, del mismo modo también la contaminación atmosférica, pues se dice que nos afecta. Incluso hay un ejemplo que nos comenta Elena Blavatsky dentro de Isis Sin Velo. Ella nos dice que había un grupo, por ejemplo, de europeos, de una fábrica textil en Lyon, y estos europeos, ellos contrataban a un conjunto de personas que trabajaban los telares, personas que vivían en Cachemira. Cachemira es una región que está cercana a la India, de hecho es entre lo que es China y la India, y es una región pues que tenía pues tremendos paisajes naturales, que tenía zonas de montañas, zonas de ciertas
de cierta altitud, que estaba replagada de naturaleza. En aquel entonces pues no estaba tan industrializado. Y Elena Blavatsky decía que las personas que trabajaban en los telares de ese lugar de Cachemira, ellos cuando hacían la ropa identificaban muchísimos colores de azul que cuando le entregaban la ropa a los españoles o a los europeos decían, oye, pues no sé, yo nada más veo 5 tonos, ¿por qué tú me dices que hay 7? Y es justamente porque los que ahí vivían tenían una percepción visual mucho más fina, más aguda, más desarrollada que la gente de Lyon, los europeos que vivían pues en la gran ciudad, ¿no? Ahí se ve como muchas veces el ambiente donde estamos también nos va a ayudar a purificar nuestra energía y que podamos ser más receptivos de lo más sutil, ¿no? Y que podamos pues, ver más, podamos percibir más. Por eso, quien tenga la oportunidad en ocasiones a veces, pues yo sé que es difícil, que uno no se puede decir, me voy a ir a vivir al campo y ya, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si uno puede a veces tomar retiros, tomarse un tiempo, un fin de semana para visitar este tipo de lugares, pues también es una forma de recargar las pilas, ¿no? Y llenarse de todo esto para pues regresar a nuestra poblada ciudad. Y bueno, pues hemos llegado ya después de todos estos temas de energía y de recomendaciones a la parte final, nuestra parte de conclusiones. Y para concluir nuestra plática, pues quería dejar un comentario de cierre. Este es un comentario que pues nos deja justamente Elena Blavatsky, ¿no? Elena Blavatsky nos dice básicamente que todo este manejo de la energía pues depende de qué tan ordenados nosotros somos, qué tan disciplinados somos. Mientras nosotros seamos más disciplinados, mientras nosotros discriminemos mejor nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra comida, el dónde vivimos, el qué hacemos, pues vamos a ir cada vez logrando mayores cosas, ¿no? ¿Y qué nos dice aquí Elena Blavatsky? Lo voy a leer y dice, un puñado de hombres instruidos y disciplinados se convierte en un ejército y cada hombre vale por 100 indisciplinados que le hagan frente. En cada departamento del trabajo humano, la organización es sinónima de éxito, de economía de tiempo y fatiga, de beneficio y desarrollo. La falta de método, de plan, el trabajo inconstante, la energía vacilante y el esfuerzo indisciplinado conducen al completo fracaso. Y bueno, pues con esta reflexión sobre ser ordenados, ser disciplinados, usar correctamente nuestra energía, pues concluimos esta plática. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, pues vamos a estar ahora sí listos para la parte de comentarios y preguntas. Muchas gracias a todos. Por último, a quien le interese profundizar en estos temas sobre el manejo de la energía, he dejado aquí alguna bibliografía para quien quiera tomar pantalla. La voy a dejar unos segundos. Y de ahí ya pasamos a la parte de comentarios y preguntas. Vale, pues listo. Pues muchas gracias. Vamos ahora sí a atender las diferentes preguntas que tengamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, pues iniciamos. Pues vale, la primera participación es de Pati Chávez. Buenas noches, Pati, adelante. Hola Manuel, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Tengo solamente 2 preguntas. La primera pregunta, ¿sabía que el vaso es la energía que nos da, que nos transmite el sol en el transcurso de la mañana de 6 a 10 de la mañana? Y es el vaso en donde se penetra esta energía y que nos da energía en toda la vitalidad energética de nuestro cuerpo. Y la segunda pregunta para ti es, ¿por qué Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, al ayudar a otras personas que eran enfermos, no se contagiaban? ¿Tendrían algún átomo de protección? Vale, perfecto, Pati. Pues mira, te contesto de cada una. Para la parte específica del horario, te soy honesto, no tengo claro si es a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Lo que sí sabemos en estos estudios es que diariamente, o sea, desde que despertamos, pues justamente recibimos del sol una energía sutil que es la que pasa por este chakra y es lo que, digamos, nos recarga las pilas, ¿no? Por eso, algo que también es importante es, pues, dormir bien, ¿no? Sabemos que cuando dormimos bien, pasamos por diferentes estados y hay un estado que es justamente en el que nuestro cuerpo físico empieza a recuperarse, que es como ese estado que está entre el doble etéreo y el cuerpo astral.
que es ese estado en el que de repente pues nos sentimos, bueno, hay una mayor circulación en el cuerpo, y pasan ciertas cosas. Justo en ese estado intermedio, pues es el que nos ayuda a recobrar energía y bueno, pues justamente es mediante este chakra. Ahora, sobre la parte de la Madre Teresa, bueno, pues no podríamos asegurarlo, pero también hay un tema de afinidad, ¿no? Si tú estás siempre vibrando en una frecuencia alta, pues es probablemente menos probable que te contagies de un padecimiento que está relacionado a una baja frecuencia, ¿no? Y esto, bueno, hemos visto algunos casos probablemente a nuestro alrededor, ahora que fue todo este tema de la pandemia, ¿no? Hay personas que pues no se preocupaban por este tema, pero no se asustaban, tampoco estaban angustiados por la situación, ellos salían, hacían su día normal, con un buen ánimo, y muchas veces eran los últimos que se enfermaban, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí puede haber un tema de, dependiendo cómo vibres, pues es aquello que atraes, ¿no? Entonces, aunque nada es infalible, pues sí, la recomendación obviamente es pues tratar de estar con un buen estado de ánimo, un buen estado físico, que al final uno es consecuencia del otro, ¿no? Si tú te encuentras motivado, pues vas a cuidar también que comes, vas a hacer ejercicio y eso pues lo vas a trasladar a tu salud. Y bueno, pues espero más o menos haber contestado. Muchas gracias, Manuel. No, ¿de qué? Y bueno, la otra pregunta es de Aria. Adelante, Aria, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la plática. La disfruté mucho y fue de gran utilidad. Sin embargo, en el momento en que se estaba hablando respecto a evitar aceptar compromisos innecesarios que no tengan que ver con la misión de vida, bueno, a mí peculiarmente eso me es un poco confuso porque no estoy como muy segura de cuál es mi misión de vida. Entonces no sé cuáles son los compromisos innecesarios, cuáles son los que serían oportunos o adecuados. Entonces, pues no sé si exista como alguna forma práctica de encontrar como la misión de vida de una persona. Claro, perfecto, Aria. Bueno, es un tema bien complicado. Yo creo que todos nosotros, yo también, sigo buscando mi visión de vida, ya que no hay algo, no hay alguien ni que nos lea nuestras vidas pasadas ni que nos lo diga. Es un tema bien complejo, pero una fórmula que al menos a mí me ha resultado, y esto ya es un poco más personal, es si tú has adquirido un compromiso que cada día desde que despiertas te hace sentir muerto en vida, que te sientes desmotivado, sin ganas de hacer nada, sin energía, que dices, ay, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que hacer eso, pues probablemente estás viendo enfrente un compromiso que te está alejando de tu propósito de vida, el cual todavía no sabes cuál es, ¿no? En cambio, cuando tú estás haciendo algo asociado a tu propósito de vida, pues te sientes hasta contento. Dices, hombre, esto, pues mira, estoy cansado, no he dormido, no he comido, pero me alegra, ¿no? Es como, por poner un ejemplo, las personas que pueden, hay personas que son deportistas y se están maltratando desde temprano con una dieta muy estricta, haciendo ejercicio muchas horas y tú los ves y a pesar de todo, pues ellos están muy contentos y siguen creciendo, ¿no? O como el caso del empresario que también pues madruga, que está siempre como al pendiente, de lo que tiene que hacer, aunque le implique muchas cosas, pero está contento de todo lo que ha logrado, lo que ha construido, pues puede ser que sí está alineado probablemente a su misión de vida, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la reflexión. Si te hace sentir muerto en vida, pues aguas, eso es un punto de alerta. De acuerdo, muchas gracias. Y también tengo la duda respecto a si existe como algún otro lugar o algún otro espacio en donde existan más asesorías o instrucción que pueda recibir. Claro, con mucho gusto. Mira, bueno, de hecho, dentro de la Sociedad Teosófica, bueno, pues tenemos nuestras logias y tenemos sesiones de estudio. Por ejemplo, aquí en esta logia ahora tenemos todos los lunes el estudio de la obra de Isis sin velo, donde pues también aprendemos varias enseñanzas de todo tipo. Y bueno, aquí sí es importante comentar que básicamente nos enfocamos a la búsqueda de la espiritualidad desde la visión del ocultismo, ¿no? Sin embargo, pues ya, por ejemplo, las situaciones muchas veces relacionadas a la psicología, pues no las abordamos justo pues como por respeto a esa profesión, ¿no? Pero todo lo que es el desarrollo personal a partir del ocultismo, pues es justo en nuestros estudios teosóficos y bueno, pues estás cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Más tarde van a
compartir la información de cómo conectarse o cómo ingresar a esas clases? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, comento para los que nos acompañan por primera vez, tenemos aquí un grupo de WhatsApp donde quien nos guste compartir sus datos de contacto, que en este caso es país, nombre y teléfono, los agregamos al grupo y ahí siempre estamos pues mandando las ligas de nuestras próximas pláticas y de nuestros talleres. Y bueno, pues será un gusto que nos puedas acompañar, Perfecto, muchísimas como gracias. todos los demás nuevos que se acompañan, que nos están acompañando hoy. Vale. Muchas gracias, en serio. Comparto mis datos por el chat. Perfecto, Ari, estaremos al pendiente. Y bueno, la siguiente participación es de Lourdes. Adelante, Lulu, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dudas tengo muchas, ¿no? Pero en este momento comentabas hace que durante el proceso de crecimiento, y me sonó muy lógico, conforme aumentamos las sutilezas a las cuales nos acercamos, pues obviamente hay cosas que no conocemos y estas pueden estar, pues acechándonos, por decirlo así, ¿no? Buscando la oportunidad para robarse esta energía. Pero a veces, pues no sé, si por azares del destino, pues te llegan de manera, o sea, sin haberlo buscado, desde muy pequeños, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi duda consiste precisamente en cómo hacer esta protección, cómo lograr ayudarnos a que esos vampiritos que comentas no se aprovechen precisamente, uno, hacer el círculo, también ya lo había escuchado, y sin embargo siento que a veces pues me falta más. La otra, últimamente, no sé, a partir de que se habla de que hay más energía en este año, me siento cansada, así como agotada, como cuando corres mucho y te sientes agotado. Entonces, no sé cómo levantar, ¿no? La energía. Y por último, pues agradecerte mucho esta plática que me aclara otros puntos que no los había pensado. Es cuanto. Perfecto, Lulu. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Es un gusto que nos escuches. Y pues te regresaría a otra pregunta, que es, ¿qué tal sueñas? ¿De qué manera tan tranquila sueñas? ¿O cómo son tus sueños? ¿Son sueños tranquilos? ¿Despiertas con energía o por el contrario? Pues tengo de todos los tipos de sueño. El premonitorio, los sueños lúcidos, sueños tranquilos y a veces no recuerdo nada. Vale, ok. Mira, te comento por qué la pregunta, porque muchas personas nos ocurre que cuando recibimos este tipo de interferencias, por no decir ataques, justamente es cuando estamos, pues digamos que jugando nuestro cuerpo astral, ¿no? Cuando estamos con la conciencia en el cuerpo astral, que es pues muchas veces cuando soñamos, cuando estamos durmiendo. Y para eso pues hay recomendaciones que son bastante útiles. Una de ellas es de la que nos comenta justamente Max Heindel, que recordemos que la vigilia y el sueño es equivalente a la vida y a la muerte. Y según como la tradición católica, pues ya sabemos que cuando nos morimos, pues dependiendo de los pecados que no hayamos expiado, pues vamos a pasar por un proceso de purgatorio, ¿no? En el que vamos a estar ahí limpiando y limpiando. Y ese proceso de purgatorio, pues puede que no sea agradable. Ahora, si eso nos pasa al morir, pues Max Heindel pensaba o consideraba que eso mismo nos pasa cuando cambiamos de estar despiertos, cuando estamos de la vigilia y pasamos al estado del sueño. Nosotros cuando soñamos y estamos en el astral, pues también expiamos. ¿Qué expiamos? Pues expiamos muchas veces todas nuestras preocupaciones del día, temas incluso de karmas que estemos arrastrando, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si uno quiere no ser atacado cuando está soñando y quieres estar pues más protegido y mejor dicho, si quieres no expiar o quieres expiar menos,
lo que tú puedes hacer es, llamémosle, expiar tus culpas o expiar tus pecados antes de irte a dormir. ¿Eso qué es? Básicamente es tú antes de dormir ponerte a reflexionar, hacer una retrospectiva de hacia atrás de todo lo que ha sido tu día de hoy, desde este momento hasta atrás, hasta desde que tú te paraste, y empezar a ver todos los eventos de tu día, empezar a ver cuáles fueron buenos y de cuáles tal vez no fueron tan buenos. De aquellos que no fueran tan buenos, básicamente tienes que visualizarlos y decir, bueno, aprendo de esta lección, me llevo lo positivo, la lección de esta situación, la libero. Y en la medida que tú haces eso, se dice que la naturaleza no te va a hacer pasar por procesos que sean repetitivos o innecesarios. Y por tanto, si tú ya hiciste la expiación antes de morir o antes de dormir, pues quiere decir que cuando estés en el astral vas a estar en una vibración más alta que va hasta cierto punto a evitar que te contaminen pues otras frecuencias o entidades del bajo astral, ¿no? Entonces, Sí, esta los parte de la pendientes. expiación es útil. Exacto. Entonces, justamente Ok. una es eso. Pero como comentas, a veces tú vas a un lugar o en la calle y sientes, ¿no? O sea, como que de repente te da el bajón y Claro. dices, ah, caray, es como que me tengo que alejar de esta persona, pero mientras ya sentiste ahí esa baja de energía o tristeza, entonces ahí, ¿cómo nos podemos recuperar? Vale, pues digo, hay varias formas, pero la primera obviamente es identificar, ¿no? Es darse cuenta, es decir, ay, ¿por qué me siento mal? Y buscar la causa, ¿no? Si tú identificas que la causa es justamente por cierta persona o ciertos grupos, pues justamente tú puedes también mentalmente como decretar, ¿no? Y decir, a ver, yo no voy a permitir que mi estado de ánimo se vea afectado por una persona, por una situación externa. Yo me mantengo firme en esto, yo, digamos, yo mantengo mis fronteras para evitar este tipo de situaciones y es justamente pues esa parte de visualizarte a ti protegida, ¿no? En este caso, bueno, pues no es infalible, depende de muchas cosas, depende de la fuerza de voluntad que tú tengas y de la fuerza de voluntad que tenga también la otra persona que está irradiando eso, ¿no? Si la fuerza de voluntad de la otra persona y llega a ser mayor, pues también pues es más complicado, ¿no? Entonces siempre es como es un tema que varía según cada circunstancia. Claro. Bueno, pues tengo tarea. Muchas gracias. No, de qué al contrario, Lulu. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, la siguiente que tenemos es de Caro. Adelante, Caro. Buenas noches. Hola Manuel, muchas gracias. Excelente la charla, me gustó muchísimo, gracias. Yo quería compartir que todo el tiempo estamos intercambiando energía con las personas que tenemos alrededor. Por eso es importante reflexionar sobre qué es lo que vemos en la televisión, qué es lo que escuchamos, con quién nos relacionamos. También reflexionar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones y cualquier señal que nos pueda identificar como un vampiro energético, porque quizás no conscientemente lo estamos haciendo, pero ahí está eso presente. Entonces tenemos que reconocerlo, enfrentarlo y tratar eso de transmutarlo, como nos comentabas, con la firme intención de cambiarlo, de transmutarlo, de ser mejores personas. Y al final yo creo que lo que tenemos para proteger nuestro campo energético es el amor y lo que tenemos por dentro, que es lo que realmente somos, que es luz. Gracias. Perfecto, Caro. Pues bien lo dijiste. De hecho, pues no, además de estar atentos a nosotros mismos y a las emociones, etcétera, pues hay que estar atentos a lo que nos pone muchas veces toda la sociedad que está a nuestro alrededor, ¿no? La cultura. Y ahorita justamente que bien comentas, hay un caso típico, que, bueno, no me dejarán mentir, ¿no? Que son las redes sociales. Las redes sociales y su generación diaria de dopamina, pues uno puede pasársela revisando las redes y puede pasar que cuando te das cuenta, pues ya pasaron 10 minutos, ya pasaron 20 minutos, 30 minutos y hay personas, muchos que de repente podemos llevar hasta, o sea, cuando te das cuenta al final del día, te puedes dar cuenta que ya le invertiste 2 horas o hasta 3 horas de tu día a puro tema de estar viendo redes sociales, ¿no? Y hasta te llegas a sentir como cansado. Después de mucho tiempo estar en redes sociales, puedes llegar a notar que ya te quieres hacer otra actividad y como que ya no te concentras, ya estás disperso, ya no estás enfocado, ya ni tienes ganas de hacer algo más.
y por tanto, como te sientes cansado, regresas a las redes sociales, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. Ese es un ejemplo, pues, de un tipo de vampiro energético, tecnológico, ¿no? Muy curioso, del que también, pues, así como otros, pues hay que tener mucho cuidado. Vale, pues muchísimas gracias, Caro, por el comentario. Y bueno, la siguiente participación es de Marcos. Adelante, Marcos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias, muy buena presentación. Saludos a todas y todos. Y la pregunta sería si nos pudieras orientar sobre el tema de los ayudantes invisibles, así como existen quizá estas energías negativas, que sí es un hecho, ¿no? Yo creo que eso se ha hablado durante muchos años a la historia de la humanidad, pero ¿qué se sabe de esto de los ayudantes invisibles? Muchas gracias. Vale, pues mira, los ayudantes invisibles pueden ser muchas cosas, ¿no? Porque puede ser desde elementarios hasta puede ser, digo, yo creo que el mejor ayudante invisible que tenemos, pues es lo que ya le llaman nuestro ángel de la guarda, ¿no? Que de hecho, pues en el ocultismo creemos que sí que existe. Ese ángel de la guarda que nosotros relacionamos, o que en la antigüedad relacionábamos con el daimon del cual hablaba justamente Platón y que era el que aconsejaba a Sócrates, pues ese es nuestro mejor ayudante invisible. Ahora, el cómo tener acceso a estos ayudantes invisibles, pues obviamente con lo que hemos platicado, ¿no? En la medida que tú realices actos de purificación interna, en la medida en que tú hagas meditación, que ojo, meditación, hay que tener muy claro la diferencia entre lo que es concentración y meditación, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en un estado donde simplemente estoy atento, voy a decir, a lo que hay en mi cuarto o a los sonidos de afuera o a mi respiración, ahí yo lo que estoy haciendo es concentrarme. Pero si aunado a esto, yo empiezo a pensar en algo superior, que para mí algo superior puede ser, no sé, Jesús, Buda, mi ángel de la guarda, algún arcángel, algo que yo valoro, algo que me proteja, algo que yo admiro, algo que yo considero elevado. Si yo hago un acto de concentración, pero enfocado hacia algo superior, pues va a ser más fácil que rompa esa barrera y que pueda recibir más fácilmente como que lo que me transmite mi, llamémosle ángel de la guarda, ¿no? Entonces, pues ese trabajo de meditar, pero meditar hacia lo sutil, hacia lo elevado, concentrándose en lo trascendente, es lo que también pues más nos ayuda. Y para la parte del control de elementarios, bueno, pues es algo que no lo enseñamos usualmente en teosofía y no lo enseñamos en teosofía porque pues justo se explica que es peligroso, ¿no? Y que hasta que una persona ha pasado ya por iniciaciones, es que ya, digamos, tiene acceso a ese tipo de conocimientos y secretos. Pero bueno, sabemos que también para llegar a iniciaciones es porque ya decidiste firmemente renunciar a tu vida actual, ¿no? Y estar totalmente dedicado a la causa, pues, a la causa espiritual. Entonces, bueno, pues probablemente en otros senderos se enseña la parte de cómo manejar a elementales, pero bueno, aquí sí no tenemos como que algo al respecto. Y bueno, bueno, pues y de hecho Muchas justamente gracias. dice que Elena Blavatsky control y ella manejaba elementales, que casi casi le hacían algunas tareas pequeñas como hacerle corbata, otras cosas. No, ¿de qué, Marco? Al contrario, un gusto. Y bueno, la siguiente participación es de Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias, Manuel. Hola, buenas noches a todos. Pues seré breve, pues, dada la hora que ya está haciendo. Por ahí te recuerdo, Manuel, que tienes algunas dos preguntas que hay en el chat para que nos te pasen. Hay dos Muchas gracias. compañeros que preguntaron en el Perfecto. chat. Te felicito por la plática que has dado. Únicamente quisiera recordar que cuando algunas veces se nos ha dicho, cuando le preguntaron a una persona porque estaba muy tranquila, y le preguntaron, ¿tú qué tomas para estar tranquilo? Y dijo, yo tomo distancia. Entonces, algo que nos enseñó ahora lo de la pandemia es a saber tomar distancia, no andar de metiches en todos lados, ni dispersando energía, quemando pólvora en infiernitos, nos decían los viejitos, ¿no? Entonces, eso de andar muy activo por todos lados no es más desgastante. Y andar quedando bien con todos, sobre todo, eso es lo que más te desgasta. Mi intervención fue únicamente para hacer un aviso parroquial, intervenir. Justamente la plática que me invitaste a compartir con los compañeros la siguiente semana va a tratar precisamente de la música pitagórica y las vibraciones como fuente de las emociones. Y tiene mucho que ver con
parte de lo que tú dices en tu plática. Entonces únicamente era eso, intervenir y hacer una invitación para el próximo jueves, porque sería una parte complementaria de lo que tú estás diciendo, pero cómo la música y el sonido pueden ser usados en nuestro favor para la generación de bienestar, de emociones, de salud y de sentimientos. Y sobre eso va a tratar la plática siguiente. Me tomé el seguimiento ahorita de tomar la palabra para hacer una cordial invitación. Es cuanto. Perfecto, Guillermo. No, pues justamente muchísimas gracias. Y sí, bueno, pues uno de nuestros avisos parroquiales es justamente esto, ¿no? Va a haber esta ponencia de nuestro hermano Guillermo, que justamente va a hablar sobre esta energía que es tan importante, que está relacionado pues justamente con el sonido y particularmente con la música, ¿no? Entonces, bueno, va a ser altamente recomendable. Nuestro hermano Guillermo pues es un bastante conocedor de estos temas y bueno, cada una de sus pláticas siempre nos deja mucho. Mil gracias, Guillermo. Y bueno, la siguiente participación es de Connie. Adelante, Connie, por favor. Antes que nada, gracias, Manuel. Buenas noches a todos y a ti, Manuel, muchas gracias. Una excelente exposición, muy clara. Y yo tengo una pregunta así directa. El chakra del vaso es el que se denomina el plexo solar. No, Connie, bueno, de mi entendimiento son diferentes. El del vaso se le llama prana chakra y sería uno diferente del plexo solar. Ah, muy bien, porque yo no recuerdo en qué texto se decía que debemos trabajar del plexo solar para arriba, sobre todo agudizando, en el caso de la meditación, el chakra del corazón y la pituitaria para ir utilizando la energía. ¿Es así? Eso sí lo he escuchado, Connie, justamente que, o sea, sí hay diferentes enseñanzas donde lo que nos dicen es que hay que enfocarse, digamos, como del plexo solar hacia arriba, justamente para, digamos, ¿cómo decirlo? Vitalizar el kundalini elevado, el superior, y no el kundalini inferior, ¿no? Que cuando nosotros trabajamos la parte, digamos, del abdomen hacia abajo, estamos trabajando pues justo los chakras inferiores que están más relacionados a nuestro cuerpo cuerpo astral, que es la parte de las emociones y hacia abajo, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, Connie. Uno debe enfocarse pues justamente del plexo solar hacia arriba. De otro modo, pues estaríamos alimentando la serpiente descendente. Exacto. Gracias, Manuel. ¿De qué, Connie? Al contrario, gracias a ti, excelente complemento. Y bueno, adelante, Rosy, buenas noches. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, es rápido nada más. Ahorita de lo que comentabas tú de todo lo que es vibración, definitivamente todo lo que existe en el cosmos es vibración, lo sabemos. Y es importante nosotros que donde vayamos, bueno, pues primeramente que nos llenemos siempre de amor infinito hacia todos los seres, sobre todo cuando vamos en metro, generalmente hay mucha gente. Y bueno, a veces no nos percatamos de que hay personas que tienen problemas y que todas esas cosas, muchas veces les llaman hasta larvas astrales, ¿verdad? Pero aquí se trata de que siempre tratar nosotros de emanar pensamientos de amor a todos los seres. Es muy importante siempre tener ese pensamiento de unidad. Y alguien preguntaba de que, pues, cómo debe de ser ese color, ¿no? Sabemos que los colores son vibraciones y cada color pues emana algo especial, específico, ¿no? Entonces puede ser, bueno, pues si es para transmutar algo, puede ser el violeta, pero el azul se utiliza también mucho para el amor. Y bueno, pues también trabajar mucho con nuestra autoobservación interna para que nosotros podamos observar todo lo que emana la gente. A veces nos hace reaccionar de una manera muy negativa hacia ellos, y pues nos da coraje, ¿verdad? Tratamos de mandarles las vibraciones muy feas, pero no es así, sino que observar lo que sucede dentro, transformarlo, poniendo el filtro, como les decía en la conferencia que di la semana pasada. Y bueno, pues nos va a ayudar muchísimo para que nosotros trabajemos con eso,
lo transformemos y podamos ser mejores, estar siempre atentos a lo que pasa dentro de nosotros. Recordemos que cuando el vecino nos, como les decía, nos saca la lengua y nos da coraje, y esa vibra que nos manda, pensamos que el enemigo es de afuera, que no es así. Los enemigos de afuera no existen. Los enemigos de afuera, más bien los de afuera son los hermanos. Nuestros enemigos son nuestros diablillos que tenemos adentro, con los que tenemos que trabajar, tenemos que pulir con nuestra autoobservación. Y simplemente los hermanos que hacen algo que nos incomode, que nos mande una vibración que no nos agrade, simplemente ellos son pues parte del universo, son la expresión del universo para que a través de ellos nosotros nos conozcamos y sacamos muchas cosas que son muy desagradables, pero que vibran en nosotros. Hay que cambiar eso, nosotros tratar de transformarlo para el beneficio de todos los seres, siempre en amor infinito hacia todos. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Rosy. No, pues excelente complemento. Justamente, pues como bien dices, hay que dejar también claro, ¿no? Que no es el yo cómo me protejo, o sea, cómo yo hago una barrera para que no me afecte el prójimo, ¿no? Porque eso también nos llevaría a la separación. Ahora, ¿qué sería diferente o qué sería transmutador? Y retomando justamente un poco, creo la pregunta, era de, no me acuerdo, creo que era de Aria la pregunta, que era si yo estoy en un lugar donde hay una persona que tal vez me afecta que él esté cerca o que no me cae bien, al final me está perjudicando su propia presencia, ¿cómo yo me defiendo de eso? Bueno, tal vez la mejor defensa es el ataque, en el sentido de que en lugar de que tú te aísles de esa persona, primero que hagas simpatía, que digas, bueno, esa persona que tal vez me molesta, que del simple hecho de estar cerca me genera cosas, que no me cae bien o que no compaginamos, que hay choque energético, esa persona pues al final también, así como yo, esa persona también tiene deseos, hay cosas que desea, hay cosas que le duelen, hay cosas que han marcado su vida, ha pasado por momentos duros igual que yo, y en el momento en el que puedes ver a la persona como lo que tú has sufrido, puedes en ese momento tal vez entender un poco. Y ahora, si en lugar de tú hacer un círculo protector de luz hacia ti, pones un círculo protector, pero ahora para esa persona, para que cubra a la persona, para que le dé paz, para que le dé bien, en ese momento es cuando probablemente tú vas a ayudar a la otra persona a tener un cambio vibracional y así en lugar de que tu energía esté chocando y chocando contra la otra, pues más bien se van a compenetrar. Eso sería uno de los ejemplos que yo daría, ¿no? De cómo transmutas algo negativo en algo pues de amor hacia otra persona. Y mil gracias, Rosy. Pues justo ahorita lo que comentaste, pues me dio justo la inspiración que faltaba para comentar esto. A ti, Manu. Y bueno, perfecto. Pues tenemos el siguiente comentario de Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues primero, antes que nada, felicitarte por esta gran puesta. Me encantó. La verdad, creo que tiene mucha información muy valiosa para todos nosotros. Y pues mira, complementando hacia el comentario de alguna de nuestras hermanas, no recuerdo quién fue en particular, pero yo me protejo también mediante las gemas. He estado últimamente estudiando gemoterapia y creo que yo creo que sí me ha servido, porque de hecho me he encontrado con diferentes gemas a lo largo de estos meses que yo ya cargo a diario. Evidentemente, como todos lo sabemos, para que algo funcione tiene que tomarse o tiene que usarse a diario, y en este caso pues siempre las tienes que estar cargando. Pero ¿tú crees que también sea un buen complemento para todos tus consejos de cómo cuidar nuestra energía? Claro, pues justamente, mira, Francisco, es como se dice que como es arriba es abajo, también, así como nosotros tenemos diferentes estados vibracionales, pues también cada mineral, cada tipo de metal, pues tiene una diferente composición, una composición atómica que también le hace, pues digamos, vibrar a una diferente frecuencia, ¿no? Entonces, sí que creo que diferentes minerales deben de tener diferentes propiedades, probablemente algunas sean justo para hacerte
mantener bajo un cierto nivel energético. Por ejemplo, había escuchado que, por ejemplo, temas como la plata, que justamente la plata creo que ayuda mucho a la parte de tener como que equilibrio en los pensamientos. Entonces, sí creo que a cada propiedad, cada mineral puede tener diferentes propiedades, unos que afectan a diferentes cosas, porque recordemos que todo lo que podemos ver, o sea, incluso la salud, la abundancia, el foco de mente, etcétera, todo eso son frecuencias y el chiste es encontrar esos estudios que gente sabia del pasado ya en su momento con clarividencia realizó para ver qué minerales son los que vibran con ese tipo de cosas que nosotros queremos atraer hacia nosotros, ¿no? Y seguramente que habrán algunas que sean para protección. Muchas gracias, Francisco. No, al contrario, Manuel, muchas gracias a ti. Y bueno, tenemos una participación de Noemí. Buenas noches, Noemí. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Pues yo primero agradecer esta plática tan interesante, que claro que la tendré que ver en algunas ocasiones más porque hay mucha información valiosa que no alcanzo a todavía a ser muy clara para mí, pero conforme las participaciones que han hecho y la ponencia que hiciste, pues me han abierto más camino porque pues yo tengo poco tiempo en este estudio teosófico y estoy en autoevaluación mía porque pues son mis inicios como estudiante y me ha costado mucho trabajo porque pues el mundo externo me jala en muchas cosas, no sé. Yo los veo a ustedes muy centrados y eso me ayuda mucho porque sé que este grupo y los grupos en donde estoy escuchando conferencias y otros estudios de otras logias también aquí de la sociedad mexicana, pues me están ayudando a adentrarme más y a interesarme más en los temas, pero sí el mundo externo me jala, me jala y a veces no sabes, empiezas a ver algunas cosas, claro, no opino, no digo porque es complicado cuando uno no sabe el manejo completo de todos estos estudios, pero sí notas pues a lo mejor poca evolución de otras almas, de amistades, de familiares incluso, muy cercanos a mi círculo en donde yo me relaciono, y sí me cuesta un poquito de trabajo. Ahí, ¿qué me podrías recomendar en estos casos? Claro, Noemí. No, mira, lo que te digo. Primero que nada, pues qué gusto que estés en este tipo de estudios involucrándote. Y bueno, yo creo que a la mayoría de los que pasamos por este tipo de cosas, experimentamos lo mismo. O sea, uno a veces empieza, cada vez se va sintiendo más, pues más solitario, ¿no? Y no es que uno lo busque, pero como que va pasando solito. O sea, te va pasando que muchas veces los ambientes en los que usualmente estabas, ya sea de amigos, de familia, de trabajo, como que llegas a sentir una especie a veces como de vacío, sino, en mi caso ya muy extremo, a veces hasta como de, ay, se me está yendo el tiempo, ¿no? Y lo debería de usar de otra forma. Y sí, sí es algo que pasa. Lamentablemente, de hecho, el camino, pues de los místicos muchas veces, pues nos va llevando a esto, ¿no? Y es algo natural. En la medida que tú empiezas como que a vibrar en otras frecuencias, pues te vas dando cuenta que, pues aquello que antes te atraía, pues ya no te atrae tanto, ¿no? Ya hasta cuando, o sea, aunque lo intentes, pues ya no está tan fácil, ¿no? Y aquí, pues obviamente uno, pues también lo que hace es, en la medida de lo posible, si tú puedes difundir algo de lo que conoces, de lo que has experimentado y a personas que estén en tus círculos cercanos les llega y les ayuda, pues bienvenido, ¿no? Pero pues al final, pues cada quien va a su paso, cada quien va pues cambiando su, llamémosle su vibración, pues de manera totalmente independiente. Y pues lo que nos llevamos es cómo, hay una frase, ¿no? Que es cómo le hago para, digamos, para vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Que es
yo voy a estar aquí con mis familiares, con el trabajo, yendo todos los días a la oficina, lo que sea, y voy a estar en el mundo, pero yo sé que ya no soy parte de ese mundo, ¿no? Entonces, ese equilibrio de cómo hacer, compaginar, pues, dos realidades que pudieran ser diametralmente opuestas, pues ese es como el trabajo que nos toca. Y pues ahí sí no, pues no hay más que saber, ¿no? Esto es algo que así pasa, así pasa y pues cada vez va pasando un poco más y más. Muchas gracias. De que Noemí, al contrario. Y bueno, pues creo que ya no hay más preguntas aquí en las manitas, pero bueno, voy a contestar algunas últimas que vemos aquí en el chat. Hay una que había visto que preguntaban sobre el tema del el círculo protector, que si tiene que ser de alguna luz específica o para qué cada color. Bueno, es cierto que cada color es una vibración, una frecuencia diferente y por tanto pues también nos ayuda para cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, se dice que creo que el verde y el azul contribuyen a la salud, que el dorado contribuye creo que al chakra de la corona. Y bueno, específicamente para el tema de esta protección, lo que usualmente se maneja, lo que usualmente se pide es luz blanca. Y bueno, esa fue una. Voy a ver, creo que había otra pregunta por ahí. Bueno, y hay preguntas que si se pueden conectar desde Uruguay, desde Argentina. Sí, de hecho, desde cualquier país se pueden conectar a estas sesiones, solo hay que estar atentos a la diferencia horaria, ¿no? Y para participar en el grupo de WhatsApp, sí, por favor, ayúdenos incluyendo cuál es el país, porque dependiendo del país es el código de área que tenemos que poner para encontrarlos en WhatsApp y así subirlos. Y bueno, hay una pregunta que dice: buenas noches, hermanos. Si el tercer ojo se abre accidentalmente, ¿se puede volver a cerrar? Sí, sí hay forma. Hay personas experimentadas que hacen prácticas para volverte a cerrar el tercer ojo. Ahora, honestamente, en mi caso personal, pues desconozco los métodos, ¿no? Ahí sería, pues, justamente buscar a alguien con este tipo de conocimiento, pero sí he escuchado casos de personas cercanas que estaban, pues, hasta cierto modo perturbadas por todo esto, fueron a una sesión y dejaron de experimentar estas cosas. Sin embargo, pues no nos confiemos, ¿no? Para muchos es una puerta que si la abres, quién sabe si después la puedas cerrar con facilidad. Y a ver, si otra era sobre lo del círculo, grupo de WhatsApp. Y bueno, hay una pregunta, creo que es la última pregunta, que habla sobre la acupuntura, que si esta incide en nuestro cuerpo astral. No tengo honestamente muy claro, ya que no he hecho estudios de acupuntura. Yo pensaría que debe influir en nuestro doble etéreo, porque es la capa más cercana a nuestro cuerpo físico denso, y es donde reside la parte primordial de los chakras. Yo pensaría que es en el doble etéreo donde ejercen el impacto de estas agujas, pero sí, realmente no te podría contestar con seguridad. Y bueno, no, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues esta sería la última pregunta, que dice: el abrir el tercer ojo, ¿qué conlleva? Pues básicamente conlleva, yo lo podría resumir en esto. Tú ahorita puedes percibir hasta acá. Tú percibes un rango de frecuencias que va de aquí a acá, ¿no? Y esto que percibes, pues es lo que está relacionado básicamente a este estado de tu cuerpo físico. Cuando tú abres el tercer ojo, es como si tu rango de frecuencias, pues ahora lo abrieras de aquí hasta acá, ¿no? Y en este otro rango de frecuencias, pues puede que te encuentres fenómenos, sonidos, texturas, colores, incluso entidades que antes no podías percibir, ¿no? Entonces, ¿qué conllevaría? Aquí llevaría al punto de: recuerda que si hay cosas que tú no podías ver y ahora las ves, pues esas cosas también ahora te pueden ver a ti. Y entonces, pues ese es como el peligro, ¿no? Si aquello que tú ahora puedes ver es algo que tal vez no está bien intencionado, pues probablemente se te pueda pegar y puede empezar a vampirizarte, ¿no? Eso es uno de los grandes riesgos. Y bueno, también, ¿a qué conlleva? Pues si tú estás recibiendo un montón de estímulos que antes no percibías y te empiezan a bombardear, pues también eso te va a afectar en tu integridad mental, ¿no? O sea, hay personas que pues terminan hasta mal con temas, por ejemplo, de esquizofrenia, que terminan a veces en un psiquiátrico porque no supieron calibrar toda la nueva información que ahora les está llegando, ¿no? Y básicamente los desborda. Por eso es importante como el tema de poco a poco.
Y bueno, hay un comentario de Genaro que nos dice, Genaro, de niño tuve muchas experiencias astrales y de ver seres y sentir muchas cosas y creo que tuve muy abierto el tercer ojo. Vale, ¿no? Pues excelente experiencia, Genaro, y hace mucho sentido porque cuando uno está niño, cuando uno está joven, es cuando se dice que está más en desarrollo nuestro cuerpo emocional, que recordemos que nuestro cuerpo emocional, pues justamente es el cuerpo astral, y el cuerpo astral es el que tiene los sentidos astrales que nos llevan a justo pues ver estas cosas, ¿no? Ya después, en los siguientes años, ya vamos desarrollando otros cuerpos como el cuerpo mental y vamos perdiendo ese desarrollo que antes teníamos. Por eso es muy común que uno cuando está chico ve cosas y que cuando crece, pues como que va experimentando menos, ¿no? Y bueno, pues hemos terminado. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Hemos llegado al final, ahora sí, de la sesión de hoy. Están cordialmente invitados a seguirnos acompañando, sobre todo a la tremenda plática que nos va a dar nuestro compañero Guillermo el próximo jueves y a nuestros estudios de Isis sin Velo. Que tengan todos una excelente noche y aquí estaremos tomando sus datos para quienes gusten que los subamos al grupo de WhatsApp. Que tengan una excelente noche, descansen y aquí nos estaremos escuchando. Buenas noches para ti, gracias por tu aporte, todo lo que aportas. Buenas noches. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manu. Gracias, buenas noches a todos. Cuídense. Gracias, mucho. bendiciones para Buenas todos. noches. Gracias, Manuel. Bendiciones. Hay un gusto. Carla, gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego, Dulce. Sumamente interesante, muy interesante. Ay, Ay, qué linda, mil gracias. asombroso, sí, no, pero es hermoso. Gracias. No, hombre, un gusto. Gracias, Manuel. Chao, Manuel, gracias. Un Feliz gusto, noche. Oscar. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Daniel, cuídate mucho. Hasta luego. Oscar, Elia, buenas noches. Buenas noches, Conchita. ¿Cómo se llama?